Agradezco la oportunidad a los colegas de Colanda por habernos invitado a la Universidad CES, por permitirnos estar en contacto con ustedes y lo más importante que ustedes tengan como algo de actualización. Entonces, básicamente para iniciar, la salmonelosis, debemos no olvidar que es una zoonosis. Y yo creo que esto debemos tenerlo muy en cuenta porque cada día nos damos cuenta que los serobares de salmonela que aparecen en la parte de resistencia antibiótica son los mismos en humanos, son los mismos que aparecen muchas veces en los cerdos. Entonces debemos, como productores, debemos tener en cuenta que ya no está desligado, ya hay muchos en común, ahorita lo vamos a ver, entonces jamás se nos puede olvidar ese tema de zoonosis. Ya en la parte de producción y en el impacto, uno de los principales impactos de la bacteria es la generación de diarrea y los signos clínicos asociados, que ahorita vamos a hablar un poco de cómo es que se generan y quiénes son los que más tienen estos signos. Adicionalmente, cómo se contaminan, quiénes se contaminan más, quiénes se enferman más y en qué momentos de la vida se enferman más los animales. Vamos a hablar un poco de prevención y tratamiento, que no es el foco, pero creo que tiene que ver con el impacto que genera esta bacteria y la Ausonia en los cerdos y en las poblaciones. Este tema que está de moda, ahorita que estamos hablando de una sola salud, creo que nos tenemos que meter en esto. Ya todo el mundo está ahí, creo que a veces nos quedamos cortos en hablar de una sola salud. Y Salmonella ya se ha descubierto que no solamente trabaja con patógenos tipo bacterias, sino también con virus. Entonces hay que tener en cuenta que puede ser un potenciador de muchos otros patógenos, no solamente bacterianos. Esto lo voy a pasar muy rápido, pero quiero dejarles algo que hablaba esta mañana con los colegas, y es que muchas veces decimos, hagamos un diagnóstico de salmonela, y el diagnóstico es, salió salmonela positivo, salmonela SP positivo, y nos quedamos con eso, y ahí murió el asunto. Pienso que tenemos que ir más allá y les voy a mostrar ejemplos prácticos de lo que se ha encontrado, más que todo en Salmonella typhimurium, que puede hacer principalmente de una forma digestiva, pero también se ha visto implicada en la forma septicémica. Entonces, el mensaje de esta foto básicamente es para que no nos quedemos cortos en el diagnóstico y el laboratorio nos dijo salmonela y lo dejamos ahí. Tenemos que ir más allá y hoy en día tenemos las herramientas moleculares y en precio para poder llegar a saber qué tipo de salmonela está en mi granja, porque a usted le puede salir positivo salmonela y puede que ese no sea el problema. Entonces tenemos que llegar más allá, es el objetivo de esta foto, porque el foco es otro. En este primer estudio les quiero mostrar lo que hemos visto y lo hemos comparado con la literatura, y es en donde está presente salmonela. Se pensaba que antes salmonela solo tenía un impacto en los cerdos de ceba y que a veces podía tener impacto en cerdos de preseo y eventualmente o raramente en las reproductoras. Ya se entiende que no solamente se comporta de esta forma sobre las 10 semanas de vida en adelante, sino se ha encontrado que los lechones que tienen contacto temprano con la bacteria van a presentar signos y enfermedad mucho más severa que los animales que se contaminan hacia la mitad de la ceba o hacia el final. Ahorita les voy a mostrar un cuadro de eso. Esa es una condición. La otra condición es que si un animal se contamina antes de las 10 semanas, no cuando está en lactancia, sino si se contamina sobre las 7, las 8 semanas, el animal es negativo y por alguna razón se contaminó con uno que es portador, que ya vamos a hablar de ese problema de los portadores. Si el animal se contaminó en ese momento, el problema aquí sobre las 14 o 15 semanas va a ser aún mucho más grave que el que se contaminó en la lactancia. Entonces,
son muchos matices que puede tener la enfermedad que yo pienso que a veces los pasamos por encima, simplemente hacemos una medicación y se acabó, y no es lo único que se debe hacer ni es lo único que se puede hacer. Este es un estudio de Liz Alban, es una colega que trabajó con nosotros en otro estudio que les voy a mostrar ahorita de la Universidad de Copenhague. Y Liz lo que hizo fue, yo señalé, Liz lo que hizo fue encontrar en dónde hay más prevalencia de salmonela según la edad de los cerdos en días. Entonces miren que tenemos cerdos desde 30 días hasta 180 días. Y hay algo importante, y es esto. Les quiero dejar otro mensaje antes de hablar del cuadro. A veces creemos que haciendo una serología y saliendo negativo para salmonela tenemos una granja negativa, ¿sí? Resulta que eso no es tan fácil, ¿sí? Yo sé que tienen sueño, yo sé que las 11 de la mañana son complicadas, que ya están deseando esto del almuerzo, el chicharrón, pero creo que son datos que les pueden servir. La seroprevalencia negativa no implica que su granja sea negativa a salmonela, ¿sí? Ya está totalmente entendido que esta seroprevalencia puede iniciar desde los 70 días o 90 días. ¿Y qué pasó antes de esto? ¿Qué pasó antes de los 70 días cuando el lechón se contaminó? ¿Qué pasó desde los 50 a los 40 días hasta los 70 días? Entonces muchas veces nos da pereza, no nos gusta tomar la muestra microbiológica, y resulta que en la muestra microbiológica tenemos presencia de salmonela mucho antes que con la muestra serológica, o sea, la muestra de sangre. Y no solamente es eso, es lo que yo les dije en la primera foto. No nos tenemos que conformar solo con salmonela positivo, sino tenemos que llegar hasta salmonela tifimurium. Tenemos que llegar hasta allá. Si no les sale tifimurium, tienen que buscar por otro lado el problema. Ese es como el primer foco de encontrar la verdad en lo que está sucediendo en su granja. Y miren cómo se disminuye la prevalencia por cultivo, y miren cómo permanece la prevalencia serológica. Es importante que ustedes sepan también qué prueba elegir para que ustedes entiendan el impacto de salmonela en su granja. ¿Pueden hacer seroprevalencia y culturoprevalencia? Sí. ¿Cultivo-prevalencia? Sí, lo pueden hacer. Lo pueden comparar, pero aquí el problema es de costos. Es qué prueba elegir para saber cómo mido el impacto económico de lo que yo hice en mi granja, aparte de lo que vamos a ver en signos clínicos. Y lo otro es esto, se los dije al principio, ¿sí? No importa que no entiendan, pero les voy a decir a los que de pronto el inglés a todos nos da duro, tranquilos que a mí también, pero miren, un animal que nace sano, miren que tiene muy poca probabilidad de ser portador. Un animal que nace sano y se contamina con salmonela, casi nunca se va a volver portador, casi nunca. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene sus cerdas sanas y usted establece un programa de disminución de la prevalencia de salmonela en sus cerdas, sus animales van a tener una muy baja probabilidad de ser portadores. Y al tener una muy baja probabilidad de ser portadores, van a tener mucho menos excreción de la bacteria en todo el preseo y la ceba. Y eso disminuye la probabilidad de que los animales negativos, lo que les decía en la anterior foto, se vayan a contaminar sobre las 7 o 10 semanas de vida. Entonces es como el primer mensaje. Animales que nacen negativos tienen poca probabilidad de ser portadores. El segundo mensaje: si el animal nace infectado, miren, ¿sí? Si el animal nace infectado, ¿sí?, tiene solo un 1% de probabilidad de ser portador. ¿Qué quiere decir ese 0, 5 o ese 1? Que el resto de los animales se pueden enfermar. O sea que van a tener signología, y el impacto aquí va a ser ¿qué? Diarrea o mortalidad, o disminución de la ganancia diaria. ¿Sí? No quiere decir que al no ser portador, no quiere decir que no se va a enfermar. Entonces ahí tenemos otro problema con la salmonela. Pero ustedes tienen una ventaja con salmonela, y es que lo fácil, entre comillas, porque a veces me doy cuenta que no es tan fácil, lo fácil, entre comillas, es detectar el signo. Eso es más fácil, entre comillas, a veces no nos damos cuenta, a veces lo confundimos con otros, ¿sí? A veces lo confundimos, pero digamos que entre comillas lo fácil es detectar el signo, ¿sí?
Y miren, si el animal al destete, ¿sí?, ya es portador, ¿sí?, si ya es portador, el 24% de ellos van a ser portadores. Y esos sí que son problema en la granja, ¿sí? No les estoy diciendo que es preferible que se mueran o que tengan diarrea y se enfermen y usted los trate. No les estoy diciendo eso. Les estoy diciendo que los portadores son un problema mayor que los enfermos. Porque el portador vuelve a los otros portadores. Y el que se vuelve portador y se vuelve un círculo vicioso en toda la vida del animal y de la granja. Entonces el portador es el más complejo. Por eso es que les digo, es preferible tener animales negativos, que tengan hijos lo más negativos posible, disminuir esa prevalencia, cultivo prevalencia, para que ellos no se vuelvan portadores en el preseo y la ceba. Es preferible eso. ¿Qué pasa? Que esos portadores no necesariamente me vuelven portador a un cerdo en preseo, me lo vuelven enfermo. Y ahí es cuando empieza la parte de impacto en signos clínicos, en tratamientos, en mortalidad. Entonces hay 3 mensajes ahí, más el mensaje del enfermo. Y el problema acá es que hay muchos datos, ¿sí? Se pueden encontrar datos como los que nosotros hemos encontrado aquí en Bogotá, aquí en Medellín, perdón, en Antioquia, allá en Bogotá, tenemos datos variados, ¿sí? Los números son muy amplios, ya les voy a mostrar, pero acá tenemos cuando cargan el cerdo en la granja, cuando lo descargan en el frigorífico, cuando hacen el sacrificio y después de todos los procesos en la planta de beneficio. ¿Qué pasa en la planta de beneficio? Que es otro punto que yo creo que a ustedes les interesa. En la planta de beneficio, después de la evisceración y después del pulimiento, es donde más se ha encontrado salmonela. Ahí es donde más se ha encontrado. Y ahorita les voy a mostrar otro estudio que es de nosotros también. Ahí es donde más hemos encontrado. Es claro que si los animales salen positivos, como hemos hablado, enfermos o portadores, vamos a tener mucho más prevalencia. Eso es totalmente claro. Pero también hay animales que son portadores y me suben la prevalencia de salmonela en el frigorífico, que para ustedes también es muy importante eso por el tema transporte. Aquí hay este estudio es de nosotros. Lo que pasa es que las muestras son muy pequeñas, pero si lo juntamos con todo lo que hicimos en el país, podemos tener desde el 6 hasta el 24% de prevalencia. Y lo que más me interesa mostrarles son las zonas en donde encontramos más la salmonela en la planta. ¿En dónde encontramos más? Acá en el escaldado y en la evisceración. Nos dimos cuenta que en la parte de escaldado la temperatura tenía mucho que ver. La teoría que dice de salmonela, que la salmonela a los 45-46 grados ya no puede tolerar vivir en el ambiente. Entonces cogen salmonelas en laboratorio, las ponen a aguantar temperatura y se han dado cuenta que en los 46 grados ya no pueden más. Entonces, como todos decimos, pues los libros y los laboratorios aguantan todo, ¿cierto? Pero la verdad es que hemos visto que salmonela sobre los 63 grados todavía puede estar viva. Entonces hay plantas, si tienen el problema de salmonela, que han optado por subir esa temperatura aquí en el escaldado para tratar de disminuir el impacto. Y en las plantas que lo hicimos, en Antioquia y en Bogotá, les dimos esa recomendación. Si usted está en 62 grados, trate de subir al menos eso. Lo que pasa es que eso es muy fácil decirlo desde nuestro punto de vista. Eso es muy fácil porque es que yo le digo, suba la temperatura en su planta y chao. No se trata de eso. No se trata de eso porque son prácticas de manejo de ingeniería y yo no me puedo poner, me toca comprar otro calentador, ¿sí? ¿Sí? Pero si usted tiene un problema fuerte de salmonela y ve que lo que le llega a usted se sigue contaminando y sigue recirculando, pues digamos que tiene una estrategia de alguna forma a la mano para entender qué es lo que está sucediendo y cómo lo puede prevenir. Y la otra es en el proceso de evisceración, que eso sí las plantas lo han trabajado mucho y donde lo vimos, ellos lo trabajaron mucho en la parte de, yo no sé mucho de eso, pero en la parte de la capacitación del personal de cómo
hacer el proceso de evisceración para disminuir la contaminación de la canal durante este proceso. Y algo que nos llamó por último, que hay muy poquita prevalencia, pero en una planta la vimos muy alta, y es acá, en el enfriamiento. Nos dimos cuenta que midiendo salmonela eso se llaman jugos, pero para que me entiendan es el agua que sale del músculo cuando está en enfriamiento. Nos dimos cuenta que en una planta salía bastante salmonela, Typhimurium, en una planta, ¿sí? ¿A qué va todo esto? A que toda la prevención empieza en granja. Y si yo puedo prevenirla y el impacto se me disminuye tanto en mis cerdos, en la parte clínica, como en la parte productiva. Entonces, hoy no vengo a hablarles de estrategias de prevención porque no es el caso, sino les vine a hablar de impacto, pero ya vamos entendiendo por dónde va el asunto. Y nos parece muy interesante porque cuando estábamos haciendo lo de planta y lo de granja, nos preguntamos en dónde hay más impacto de Salmonella typhimurium en todo el proceso. Y miren en dónde está el mayor impacto según la literatura y según lo que nosotros vimos, en la planta. ¿De dónde viene la salmonela? De la granja. Pero debemos tener en cuenta que la planta es la que más sufre, porque usted manda un cerdo y usted no sabe cómo está. Por lo que decíamos ahorita, ¿se acuerdan de ese 20 algo por ciento, 24%? Ese 24% yo no lo puedo determinar. Yo no sé si en esta granja hay 24, en esta hay 70, en la otra hay 10, en la otra hay 3, yo no puedo determinar eso. Porque entonces tendría que muestrear, si tengo 1000 cerdos en SEA, tendría que muestrearlos a todos. Y eso es imposible. No puedo muestrear todos mis animales para salmonela. Pero lo que sí puedo hacer es disminuir la probabilidad de que haya salmonela en mis animales en el pie de cría. Eso sí lo puedo hacer con las prácticas de manejo que ustedes conocen y que eso está trillado, pero que todavía 40, 50 años después, muchos seguimos fallando en eso. Entonces, aquí es donde está en la planta de sacrificio la Salmonella typhimurium. Les quiero dejar otro mensaje, que esto puede ser de aquí a 10 años y espero que nos veamos en 10 años, yo creo. ¿Sí? La Salmonella derby, ¿sí? Salmonella derby. La encontramos en los antibiogramas, la encontramos siendo una de las cepas resistentes y que pueden encontrar en materia fecal. No solamente la Typhimurium, lo que pasa es que la Typhimurium ya tenemos nuevas cepas, los microbiólogos ya entendieron que hay nuevas cepas, le tienen un nombre particular a esas cepas de Typhimurium, ¿cierto? Pero la derby también está punteando en la estadística de aislamientos. Entonces, tenemos ahora unas cepas que llaman monofásicas, no se preocupen por el nombre, pero son cepas que se han entendido de Typhimurium, que son resistentes a antibióticos, que se presentan en la mayoría de animales que son positivos y que se han encontrado también en humanos. Pero en segundo plano, por eso les digo de aquí a 10 años, la Salmonella derby, para que no se les olvide. El otro impacto es este. Costo en tratamiento y prevención. Si lo estoy alejando me avisan porque a veces ¿dónde está el muchacho del aviso? Bueno, es que se me olvida. ¿Por qué puse prevención entre comillas? A mí también me toca ir a granja, yo les ayudo con recomendaciones, todo lo que hacemos todos acá, yo también lo hago. Me toca ir de vez en cuando donde un porcicultor, hago consultorías y todo. Y la gente me dice, dígame la herramienta, el antibiótico puntualmente, dígame cuál antibiótico uso para prevenir la salmonela en mi granja. Yo no sé si aquí alguien del ICA, pues los de por Colombia deben saber que uno en teoría no puede utilizar un antibiótico como preventivo. En teoría, ¿sí? En teoría uno no puede utilizar un antibiótico como preventivo. Los antibióticos se usan porque usted ya sabe que tiene un problema. Entonces por eso yo les hablo de prevención, ¿sí? Que ya sabemos que la solución a todo está en un antibiótico, ¿sí? Dígame cuántas partes por millón uso y ya con eso acabo el problema, ¿sí? Por eso pongo prevención, porque es que la prevención no es medicar. La prevención son todas las prácticas dirigidas a disminuir el riesgo de que una enfermedad impacte en su población. Pero, les quiero dejar dos datos acá. El primero, que si va a usar antibiótico, primero haga diagnóstico. ¿Sí?
Pero es que mis cerdos están muriendo, hagamos algo. Pero haga el diagnóstico, haga el cultivo y el antibiograma y tome una decisión totalmente objetiva. Y el segundo mensaje acá es que hay que empezar a pensar en esa resistencia antibiótica. Ya es claro, ya tenemos cepas en animales, no hablemos de humanos porque ese es un mundo para nosotros desconocido, llamémoslo así, pero hablemos de animales. Ya hay cepas de salmonela resistentes a los antibióticos que hoy en día todos usamos. Y lo peor es que lo seguimos usando porque no sabemos qué hacer, porque tenemos un problema muy fuerte de salmonela en nuestras granjas. Entonces, esta fotico es de un cuadro de resistencia antimicrobiana que hicimos dentro de ese proyecto con los daneses y nos encontramos que la mayoría de cepas eran resistentes a la mayoría de antibióticos que existen hoy en día comercial. En el comercio, la X, la Y, la Z, no quiero nombrar antibióticos, la mayoría de cepas que nosotros encontramos en las granjas y en la planta son resistentes. ¿Sí? Lo que pasa es que pues, pusimos la mayoría de los antibióticos. Entonces, también para que entiendan que prevenir no es ir a medicar y ya. Y hay algo más importante acá, que aparte de los antibióticos, pues hay muchas más opciones. ¿Sí? Déjenlos así, ya saben de qué les estoy hablando, de la parte de acidificación. ¿Sí? Entonces miren, este cuadrito que está acá, es este mismo. Miren, yo saqué como un copiar y pegar, ¿cierto? Pero lo primero que vimos es que la salmonela se encuentra más en el escaldado en las plantas. Para los que están metidos con ese tema de planta, para los que están todo su ciclo integrado, entiendan y sepan que ahí en el escaldado es donde tenemos el punto de quiebre de esta enfermedad. Lo otro son los signos clínicos. Yo les digo que, entre comillas, ya todos los reconocemos. No me voy a detener mucho acá porque creo que estoy apenas de tiempo, pero les quiero decir y les quiero dar el mensaje que se los digo siempre en las granjas: salmonela no siempre tiene un componente entérico, no siempre. No esperen que un cerdo que está enfermo por salmonela siempre vaya a tener un componente entérico. No sé si saben la historia de la salmonela. ¿Alguien sabe cómo surgió la salmonela? ¿Alguien sabe? A la salmonela, cuando la descubrieron en 1890 más o menos, la descubrió un investigador que llamaba Salmon, la descubrió como el tifo humano, se llamaba el tifo humano. Y hubo una persona que fue muy famosa, que fue Mary la tifosa, no sé si saben esa historia, lean sobre Mary la tifosa. ¿Y saben qué tenía Mary? ¿En serio? Es que ya está riendo. ¿Saben qué tenía Mary la tifosa? Gripa. Ella vivía con gripa. Y adivinen qué más, obviamente diarrea. ¿Sí? ¿Y saben qué es lo peor? Que era cocinera de un restaurante en New Jersey. Lean y verán que yo no les estoy diciendo mentiras. ¿Cuál es el punto? Que nuestros cerdos, entre comillas, pueden ser tifosos. Entonces no solamente esperen a que haya diarrea en el 100% de las ocasiones para salmonela. Salmonela puede generar un tipo de neumonía que se llama neumonía intersticial. Y el cerdo, usted puede creer que es que tiene algo de otro estilo y resulta que es que tiene salmonela. Cuando es un portador, se inmunosuprime y salmonela no puede por el lado entérico, sino que puede por el lado respiratorio, y el animal empieza por allá, llega un patógeno respiratorio y el animal se muere por APP, voy a decir cualquier cosa. Y como uno no hace diagnóstico, entonces dice, no, es que eso es APP. Téngale cuidado. ¿Sí? No les olvide de Mary la tifosa. Lean sobre Mary la tifosa. Pueden tener cerdos tifosos en la granja y ustedes no saben. ¿Sí? Mary la tifosa. Les termino el cuento, pues yo sé que no me puedo demorar. ¿Saben qué hizo Mary? Como ella era enferma, el dueño se dio cuenta que ella era la cocinera y la gente se estaba enfermando de diarrea. Le dijeron, venga, ¿por qué no echa a Mary? La echó. Y si quieren, miren el documental. Ella literal untó la comida de los clientes con sus secreciones enfermas. Y se enfermó un poco de gente y así fue que se descubrió la salmonela. Y el investigador que la descubrió era de apellido Salmon, pero quedó salmonela. ¿Sí?
por eso se llama salmonela, no porque la encontraron en el salmón, no crean eso, que estoy seguro que alguien estaba pensando eso, la descubrió en el salmón. El investigador se llamaba Salmon, ¿vale? Tifo, no se les olvide. Y hoy en día en humanos, una de las causas de tifoidea es la salmonela. En aves la tifoidea aviar es la salmonela. Bueno, entonces, el punto es este, miren, que puede tener signos que a veces son inaparentes. Cuando usted tiene animales con esos signos inaparentes, tiene que hacer diagnóstico. No puede quedarse ahí, ¿cierto? Si usted conoce mucho de la parte de salud, ya sabe para dónde va, haga una cero prevalencia, ya saben cuándo la pueden hacer, o hagan un cultivo, ya saben cuándo, pero no es únicamente la diarrea. Si hacen necropsia, mucho mejor, allá pueden ver lesiones. Esta es la típica, ¿sí? Esa es la típica, pero no siempre es tan frecuente, por eso no me detengo tanto allí. La otra parte que yo creo que hace falta, y es la integralidad en el diagnóstico, es entender que salmonela no solamente no genera diarrea, sino que puede generar baja en la ganancia diaria. El animal puede generar baja ganancia diaria. Yo estoy bien de tiempo, qué pena. Sí. Puedo tener animales portadores enfermos que me están generando bajos pesos, altas conversiones, y yo creo que es otra cosa. ¿Sí? Entonces yo digo, no, pero ¿cómo así si están medicados contra salmonela? No se les olvide lo de la resistencia. Lo otro es, miren esto, pues no va a haber una oleada de abortos como en la enfermedad que no quiero nombrar, que ya todos saben de qué le estoy hablando, no es eso, pero sí puede haber una tasa de abortos de un 2, un 3% y eso duele. ¿Por qué? Porque acuérdense que salmonela genera fiebre, y si hay fiebre, puede haber abortos. Entonces la única causa de abortos no es la enfermedad que no queremos hablar, es la innombrable. ¿Sí? Miren, calidad de la carne. ¿Les gustaría mandar carne que en los jugos que les nombré ahorita salga salmonela? ¿Les gustaría que ustedes mismos se comieran esa carne? ¿Cierto? Hagamos ese ejercicio. Y acá lo más importante en costos de producción. Cuando yo hice esta presentación, que hace ratico, me puse a leer cuál era el impacto en costo de producción, y en Estados Unidos dice que anualmente miden que hay 667 millones de dólares estimados de pérdidas por salmonela, entre mortalidad y tratamientos. Entonces, yo sé que acá usted lo puede tener en su granja y puede decir, vea, yo me gasto 10 millones en medicación, cada uno va a tener sus costos. Sería muy chévere hacer una estadística de cuánto se gastan el municipio de Don Matías en tratamientos y en mortalidad para salmonela, sería muy chévere, para todos sería una súper información, ¿cierto? Pero ese es el número que les traigo, 667 millones de dólares anualmente pierden en Estados Unidos por salmonela, no les estoy hablando de las otras enfermedades. Y miren, lo que les hablé ahorita de los ácidos, costos de diferentes estrategias para minimizar el impacto de salmonela. Alimento húmedo, ¿sí? El alimento húmedo dicen que ayuda un poco para salmonela por la parte de absorción, porque cuando un animal está con enteritis, con enterocolitis, se disminuye la absorción de todos los productos. Entonces, una de las estrategias que se ha utilizado es darles alimento líquido, ¿cierto? ¿Sí? Miren, 5.800, yo le puse los numeritos en pesos, ¿cierto? Porque ahí está en libras por año, libras esterlinas por año, pero le puse el numerito, ¿sí? Vale 5.800 pesos por cerdo tener un alimento así. Ácidos orgánicos, 4.000 pesos por cerdo, ¿sí? Porque no solamente es humedecer el alimento, no es que yo le echo agua al alimento y ya, es hablar con el nutricionista y cómo lo hago. ¿Listo? No crean que es echarle agua al alimento ya, porque entonces van a decir, ¿de dónde sacó 5.800 pesos? ¿Sí? Vacunación contra salmonela. Hay algo muy interesante y es que no solamente les hablo de vacunación contra salmonela, sino contra ileitis. Yo creo que no traje el cuadro, pero también lo revisé y se ha visto que las granjas que vacunan contra ileitis tienen mucho menos impacto de salmonela que las que no lo hacen.
Entonces no le estoy diciendo que usted tiene que meter la vacuna de ileitis, ojo, porque a veces los mensajes se van así, ¿cierto? Por favor, olvídense de esa nube. Pero las granjas que son positivas a ileitis, cuando vacunan, disminuyen el impacto de la presencia de salmonela. Pero ojo, no es la única función, ¿sí? No es el antibiótico, no es la vacuna. Son todas las medidas dirigidas a disminuir el impacto de salmonela en sus cerdos. Aseo y desinfección es la que más se gasta, ¿sí? Glutaraldehído, los bencenos, ¿cierto? Todas las nuevas moléculas que hay. Pero les digo algo, revisando el tipo de desinfectantes, de lo que más hablan es de glutaraldehído. ¿Cómo usarlo? Úsenlo como dice el fabricante, que a veces dicen, no, ahí dice que son 200 ml por bomba, le voy a echar 100. Ahí empezamos mal, ¿cierto? ¿Sí? Porque ustedes no le dicen, usted tiene que comer un plato completo, entonces le va a quitar el 10%, ¿vale? Y miren, movimiento de animales fuera de las granjas, o sea, sacar animales positivos a otras granjas, movimiento de animales positivos entre granjas. Eso sí que tiene un costo, porque si mi granja es negativa y compro animales de una granja positiva, los estoy volviendo portadores y los estoy enfermando rápidamente. Ileitis no solamente tiene la forma clínica, la que todos conocemos, y los portadores, sino que también tiene otras formas reportadas según el grupo etario. Entonces hay una forma subclínica que no está ahí, que no es un portador, es una forma subclínica en la que se pierde ganancia diaria. Hay otra forma, ¿cierto?, que se llama la adenomatosis intestinal, que es una forma crónica, que se ha visto también en cerdas adultas, y en cerdos de ceba en menos cantidad. Y está la enteropatía, que es la típica, que es la que yo creo que ya todos conocen. Les voy a mostrar una fotico de signos. Hay algo aquí importante también para el diagnóstico, lo que les hablaba en salmonela, seroprevalencia versus cultivo. Acá no nos sirve eso. Acá hacer una seroprevalencia es un tiro al aire. Si me salió positivo, como dice el dicho, goleé, ¿cierto? Pero si me sale negativo, no puedo decir que mi granja es negativa a salmonela. No lo puedo afirmar. Porque resulta que, salmonela no, ileitis. Si me sale negativa a la Ausonia, no puedo decir que es negativa, porque resulta que la Ausonia se mete en las células epiteliales y en las glándulas del intestino y puede que dure un año allá guardada y no la vas a encontrar. Si no haces un monitoreo en materia fecal o en nódulos linfáticos mesentéricos, no la vas a encontrar. Entonces, la Ausonia debe ser detectada en materia fecal. Debe ser detectada en materia fecal. Ya les voy a hablar de un método de detección en planta, que creo que sirve mucho, les puede servir mucho, y es también muy importante. Y miren esto. Ustedes dirán, pero es que eso sirve para todas. No necesariamente para todas las granjas cerradas, ¿sí? Se ha visto, ahora sí les voy a hablar de salmonela, se ha visto que granjas cerradas a veces tienen una alta prevalencia de salmonela. Resulta que salmonela vive alrededor de unos 80 días en el agua, puede vivir en el agua. Entonces, si esa agua contaminada llega a la granja, los animales pueden infectar. La Ausonia no tiene esa resistencia, la Ausonia no es capaz de hacer eso. La Ausonia tiene una susceptibilidad mayor a las condiciones ambientales. Lo máximo que se ha visto son 40 días, pero 40 es mucho. Pero es mucho menos que salmonela. Entonces, también para que sepan que se ha visto menor prevalencia. Esto se los quiero dejar por dos cosas. Para que no se les olvide lo que les dije ahorita de la cultivo prevalencia, que acá no nos sirve, acá necesitamos que prueba en heces. ¿Qué prueba? No nos sirve el cultivo. Necesitamos pruebas moleculares, necesitamos PCR en materia fecal. ¿Sí? Aquí si ustedes mandan a hacer cultivo les dicen sí señor y ahí los dejan.
necesitamos PCR en materia fecal. ¿Sí? Hay algunos laboratorios que me parecen muy interesantes que están haciendo ELISA en materia fecal. ¿Cuál es el asunto nuevamente? Como Salmonella está guardada, si no ha tenido interacción con el sistema inmune, va a ser una ELISA negativa. Y si hay una ELISA negativa, no puedo decir que es ileitis negativo. Entonces, para que lo tengan ahí, es una bacteria, pero los métodos moleculares me ayudan bastante para entender la dinámica si es que tengo ileitis en mi granja. Y me parece muy interesante para entender el impacto. Miren cuándo empiezan los signos clínicos de ileitis. Día 21 posinfección. Aquí el cuello de botella es ¿cuál? ¿Cuándo se infectó el cerdo? ¿Cuándo se infectó el cerdo? ¿Sí? Pero es que esa es la pregunta del millón para cualquier enfermedad. Si nosotros lo supiéramos, no existirían las enfermedades. Sería fácil, ¿cierto? Mis cerdos se están infectando en el preseo. Ah, bueno, entonces me voy para el preseo. Pero es que no es tan fácil. ¿Cierto? ¿Y cuál es el asunto acá? Que por eso a veces los cerdos llevan 10 semanas de edad, 14 semanas de edad y ustedes hacen chequeos serológicos y salen negativos con el signo clínico que les voy a mostrar enseguida. Dicen, doctor, pero ¿cómo así? Yo tengo el signo clínico pero no tengo salmonela. Eso es otra cosa, eso es diarrea de leche. ¿En serio? Así me dice. Diarrea de lo que sea. Eso es por frío, eso es porque el otro lo miró mal, eso no es por ileitis. Pero es por esto, la verdad es por esto. Si los signos clínicos empiezan en una enfermedad a los 21 días, quiere decir que hubo anticuerpos sobre los 14 días más o menos. Sobre los 14 días tenemos anticuerpos. Y después de los 28, 40 días ya no tenemos anticuerpos. Por eso es que a veces no les va a salir negativo. Pero que un animal salga negativo, así sea 2 veces, en uno seriado, no quiere decir que usted sea negativo ileitis. Pues usted no, sus cerdos. Ojo, ya se está hablando de ileitis como zoonosis. Ya se está hablando de ileitis como zoonosis en una enfermedad en humanos que se llama la enfermedad de Crohn. Pero tranquilos que ese no genera Mary tifosa, no me preocupen. ¿Listo? Y lo otro, miren, ¿cuándo va a tener usted respuesta serológica? A las 13 semanas posinfección. Entonces hay gente que me dice, pero es que yo he tenido respuesta serológica a las 7 semanas. Felicitaciones, me parece estupendo. Eso no quiere decir nada. La respuesta serológica aquí no, la verdad no les ayuda mucho. ¿Sí? Si salió positivo, lo mismo, súper bien. Si le salió positiva a salmonela, vea, creo que la hizo muy bien. Es positiva su granja salmonela. Pero si le salió a Lawsonia, pero si le salió negativa, no la puede descartar. Tiene y es estricto hacer la prueba molecular. ¿Sí? ¿Qué pasa? Acá vengo con la otra prueba que yo les decía. Como sobre las 13 semanas posinfección es que se presentan los anticuerpos, quiere decir que usted va a tener bacteria mucho tiempo después en los tejidos y esa es una ayuda que ustedes pueden utilizar. Si tienen la duda, vayan a planta de beneficio y muestren los ganglios linfáticos o nódulos linfáticos de los cerdos que usted está llevando a planta. Gracias. Y allá le hace histopatología y allá va a encontrar la Lawsonia. Allá la va a encontrar, se los aseguro. Ya hemos hecho estudios con productores y han quedado impresionados porque tienen negatividad serológica 10 o 12 semanas y positividad en la histopatología. ¿Sí? Ya lo hemos visto. Y no solamente en nódulos linfáticos, se ve lesiones en el ilion también y no tenían ni esto de diarrea, nada, lo que les voy a mostrar, no tenían nada de eso. Miren, esto es molecular, estas es cerdas de reemplazo, cerdas adultas, ¿cierto? Inicio de la lactancia, final de la lactancia y engorde. Miren cómo inicia. Si usted hace una seroprevalencia o hasta un PCR en lechones acá, puede que no encuentre nada. Puede que sea un falso negativo, no sé si me comprenden eso. ¿Sí? Que salió negativo, pero es falso el resultado. Porque puede que hasta ahora esté empezando el periodo de incubación, que era lo que mirábamos ahorita.
Entonces acá es donde a usted le sirve hacer las muestras pareadas. ¿Le toca hacer 2 PCR? Sí, pero entonces todavía no la haga en la lactancia, o no la haga al principio del preseo, hágala hacia la mitad o hacia el final de preseo, que es donde más empieza a subir la cantidad. Eso sí, si usted es positivo, seguramente, así tenga la granja cerrada, ahí sí va a tener positividad en sus cerdas adultas y machos y sus cerdas de reemplazo. Para que no se les olvide este diagrama. ¿Sí? No se les olvide, porfa, este diagrama. Y miren esto. Por eso se está hablando de zoonosis, y por ahí hay reportes en humanos, pero todavía no es muy fuerte lo que dicen. Pero miren en dónde más puede estar la ausonia. Roedores, zorros, hámster. Y oh sorpresa, no sé si sabían ese dato. Ya está reportada en equinos, ya se sabe que puede generar un síndrome de enterocolitis y que puede llegar a matar a potros. Entonces, ya se está volviendo un problema interespecie. Y esta foto la tomé yo alguna vez en alguna granja, y mis estudiantes se ríen porque con el técnico de esa granja le llamamos así a ese estilo de diarrea, y yo les digo a mis estudiantes que esa es la diarrea en forma de carne de hamburguesa. Jamás se les va a olvidar. Jamás se les va a olvidar. Vea, por favor acuérdense de mí, vea, tómenme una foto. Vean esa diarrea y se van a acordar de mí que son positivos a ileitis. Con un 10% de falla, ¿listo? Deme un rango de falla. No me vayan a decir que es que Luis Carlos Velosa está acertado en el 100%, nadie es perfecto, yo tengo mis defectos, pero cuando se ve una diarrea en forma de carne de hamburguesa, mírenla, esta. Porfa, ¿el almuerzo es hamburguesa? Ah, no, menos mal. ¿Sí? Casi fijo es ileitis, casi fijo. Por ahí hay reportes que dicen que la diarrea con sangre, no sé si lo han escuchado, en fin, ¿cierto? Sí. Pero esta es muy, muy fija y lo hemos constatado con PCR, lo hemos constatado, ¿sí? No, yo no se lo estoy diciendo porque es que yo digo que eso es, no, es que lo hemos constatado. Vea la diarrea por salmonela, eso es un chorro, que eso ¿cierto? Lo vacuna uno, ¿sí? Pero esta, acuérdense de esta, cuando la vean en su granja, no van a decir es que Luis Carlos Velosa dijo que era positiva, hagan el diagnóstico de PCR, para que no se les olvide, por favor. Lo otro es la pérdida de condición corporal. En minutos estoy bien, ¿cuánto me quedan minutos? Y la mortalidad, que puede ser aguda o crónica. Aquí sí que hay un problema en mortalidad, aguda o crónica. Y está bien entendido. Aguda, por ejemplo, en las cerdas de reemplazo y en cerdos a la finalización. Y crónica en las cerdas adultas y en cerdos en finalización. Conclusión, el cerdo de finalización sufre bastante de la ausonia. Miren este es un estudio muy bonito que se hizo en Bogotá, coinfección con circovirus tipo 2. No les puedo hablar del 3, no sé si hay coinfección con el 3, pero la ausonia, y ahí también pueden meter a salmonela, hacen coinfección con circovirus. Entonces, no, es que yo vacuno mi granja con circovirus, sí señor, pero en sus cerdos allá hay circovirus. Que usted vacune no quiere decir que no haya circovirus. Y si tiene salmonela y la ausonia, puede que haya un impacto mayor en la parte entérica, para que no lo olviden, por favor. Lo mismo, vamos a tener pérdida de peso. La pérdida de peso y el aumento del índice de conversión se da más en la forma subclínica que en la crónica. La crónica, ¿qué hace? Desgasta el animal en una semana, semana y media y el animal se muere. La subclínica no le muestra a usted nada. A veces ni siquiera carne de hamburguesa. No, se lo lleva. Entonces, cuando usted ve que sus índices de finalización en planta le están bajando drásticamente, uno de los diferenciales puede ser este. De esto ya lo hablamos, miren, forma aguda, ya saben que la crónica también puede impactar. Y factores de riesgo e impacto. Miren quién apareció. Cantidad de granjas expuestas a salmonela. Si hay exposición a salmonela, puede haber la ausonia. Si usted tiene poquita la ausonia en su granja, pero tiene mucha salmonela, puede tener un gran impacto de ileitis en su granja, ¿cierto? Animales que entran a la granja, ¿cierto? Factores estresantes, ¿cierto? Lugares donde se puede
donde no puedo llegar normalmente, ¿sí? Tienen una alta prevalencia todos, pero salmonela es el mensaje. Si hay salmonela, ¿qué pasó? Si hay salmonela, puede haber ileitis. Y de esto no me voy a meter mucho, pero quiero decirles lo que les hablé ahorita de la vacunación. La vacunación contra ileitis disminuye el impacto de la salmonelosis en su granja, si es que usted tiene salmonela. Si es que usted tiene salmonela. La otra parte es esto. No me voy a meter en esto, no es el foco del día de hoy, pero el gasto en antibióticos, la inversión en antibióticos, como lo quieran llamar, porque hay muchos que dicen, no, es un gasto, no, es una inversión. Vale. Como lo quieran llamar, acuérdense que no hay nada preventivo. No existe preventivo hablando de antibióticos, ¿sí? Si usted hace un buen diagnóstico, establezca unas pautas de manejo para ese patógeno. Y esto que está de moda, que les cuento que hicimos también con la Universidad de Copenhague, un ensayo con acidificantes en el alimento y en el agua y nos fue muy bien. Disminuimos la presencia de salmonela en cultivos, pero con un manejo muy particular, porque alguien se me puede acercar y me dice, yo ya hice eso con acidificantes y lo combiné con antibiótico y no me sirvió de nada, ¿sí? Para mí el antibiótico es una muy buena opción, el acidificante es una muy buena opción, pero usted tiene que combinar todo lo que hay para disminuir el impacto de la bacteria. Y creo que no pueden hacer preguntas ahorita, ¿cierto? No pueden hacer preguntas. Entonces, es en el panel. Sí. Bueno, muchas gracias.